Hey, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un noticias. Sí, en un video de noticia. Es una noticia que tiene un poquitito más de una semana, pero a lo mejor no te enteraste. Y bueno, esa es la idea de estos videos. Obviamente la idea es también traerla como lo más actualizado. Y voy a intentar estarte avisando lo más pronto posible, ¿ok? Así que si te quieres suscribir, te puedes suscribir en caso de que quieras más noticias como esta. Ahora sí vamos a hablar sobre la noticia. Ya sabes que te voy a leer el blog y luego te diré algún comentario extra que tenga que decir. ¿Cómo aprovechar al máximo su acceso gratuito a Game Maker? Hacer juegos debe ser divertido, así que déjame guiarte en la dirección correcta diciéndote lo que puedes hacer, dónde buscar ayuda y responder algunas preguntas. Primero, Game Maker Studio es gratis para aprender. La versión gratuita te permite descargarla en Windows o Mac y usar las poderosas funciones sin límites. Sí, puedes agregar tantos objetos y funciones personalizadas como quieras. Además, tienes todo el tiempo del mundo para experimentar, aprende y desarrolla tus proyectos antes de elegir cualquier opción para exportar tu juego a una plataforma. Herramientas de Game Maker. Los juegos de Game Maker se pueden crear de dos formas, usando arrastrar y soltar D&D o lenguaje de Game Maker GML. Si no tiene experiencia previa en codificación, puede usar arrastrar y soltar. Esta función permite a los usuarios elegir de nuestra extensa biblioteca de acciones y eventos para ayudarlo a construir el juego que desea. Sin embargo, cuando decides aprender a codificar y usar el lenguaje GML, Code Preview puede ayudarte, ya que te permite ver el código detrás de los eventos y acciones que usas en tu juego. Pero ¿qué es Game Maker Language? Sencillo, es un lenguaje de programación, aunque similar a otros es fácil de aprender, por lo que incluso un principiante sin experiencia previa puede ponerse al día fácilmente. Pero, ¿qué puedes hacer realmente en Game Maker? ¿Qué herramientas tiene? La respuesta, tenemos toneladas de herramientas. Sin embargo, he elegido los 8 mejores porque los considero los más esenciales al comenzar su viaje con Game Maker. Contamos con el editor del espacio de trabajo, exactamente lo que está pensando. Este es su espacio para trabajar en sus activos, personalícelo de la manera que desee y necesite su proyecto. Editor de imágenes, ¿quieres crear tu propio arte? Te tenemos cubierto en pinceles. A la máquina, está bien hecho este blog, está bonito, ¿eh? Sprite Editor. Como todos los gráficos de los juegos son sprites, siempre es bueno tener un lugar para editarlos y administrarlos. Editor de objetos, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer fantasmas en juegos que atraviesan paredes o solo soy yo? Bueno, aquí es donde ocurre la magia. Tileset Editor, donde los sprites se transforman en mosaicos para que puedas diseñar niveles más rápido. El editor de salas. Luces, cámara, acción, hecho para ayudarte a administrar y editar tus niveles. Editor de secuencias, donde creas contenido atractivo que da vida a tu juego. Impresionantes animaciones, poderosas escenas de corte o simplemente menús geniales. Haga un impacto duradero en sus jugadores. Por último, el depurador, bugs y errores. ¿A quién le gustan? A Debugger le encanta encontrarlos por ti. Ahora no te olvides de la música y los sonidos. Los juegos sin audio son como el tipo Spelunky sin su látigo. Así que deberías agregar algunos en tus futuros juegos. Por esa razón, cuando te registras en Game Maker, Audio Hero te ofrece 10 descargas gratuitas, canjeables cuando usas el código promocional GM19860416 aquí. Bueno, ese de aquí es para que le piques y te lleve a otro enlace, ¿no? Pero bueno, ahí tienes el código. Ya sabes que te dejo el enlace a este post en la descripción por si ocupas ver cualquier cosa extra. Ya sabes que ahí lo tienes, ¿ok? Pero ¿cómo aprendes? Ahora, probablemente se esté preguntando cómo puede aprender a usar todo esto. Déjame contarte sobre nuestros tutoriales. Game Maker tiene horas de contenido tutorial gratuito esperándote en jojogames.com, justo ahora donde estoy yo leyendo este post, creado por nuestro equipo interno de desarrolladores galardonados. Sin embargo, nuestra comunidad de Game Maker también ha desarrollado y publicado increíbles tutoriales en línea que definitivamente vale la pena ver, con ejemplos como Game Maker Station, Matharu, Slidar y Sean Spalding en YouTube. A partir de blogs y tutoriales hechos por nosotros y la comunidad, podrás aprender los fundamentos del diseño de juegos, como usar nuestras herramientas, crear animaciones, usar drag and drop o GML, consejos y trucos y mucho más. Ya sabes que en
Game Maker Studio, pues es súper sencillo aprender, ¿no? Los blogs invitados. Nuestra conexión con los desarrolladores nos da la posibilidad de traerte historias inspiradoras como las de Nerd Hook y Dale Turner. La oportunidad de ganarse la vida creando juegos no es una tarea fácil y ambos desarrolladores describen brillantemente sus obstáculos y éxitos para que los lean sus artículos invitados. Sin embargo, esto es solo una parte de lo que puede aprender de nuestra sección de blog de invitados como Polycrunch Games, Lassie Eye, Zach Bannock, Gurpreet Matharo y muchos más. Tienes la oportunidad de aprender trucos y consejos como hacer césped hermoso o incluso usar cámaras 3D en tus juegos 2D. Así, un 2.5D, que si no sabes que eso existe, sí existe ese tipo de videojuego. Aprende mientras haces juegos. La mayoría de las veces aprendes mientras haces un juego. Sí, mientras haces un juego. Algo que me pasó personalmente ahora en un proyecto que me encargaron, así que es 100% real, ¿eh? En menos de una hora, Fire Jump, diseñado por nuestro equipo interno, te permite crear un juego de principio a fin mientras aprendes a arrastrar y soltar, cómo hacer un personaje jugable y menús y generar obstáculos infinitos. Todo esto sucede mientras creas un bombero que salva a los civiles de un edificio en llamas sin que él mismo se convierta en un asado. Otro gran ejemplo es Space Rocks. Este juego de disparos de asteroides está diseñado para enseñarte los componentes básicos del juego, como el diseño del juego, la lógica y el movimiento. En este tutorial comenzarás por aprender a configurar, mover la nave del jugador y los asteroides y diseñar colisiones entre ellos. Además, en el tutorial harás la puntuación del jugador y los valores de vida. El paso final sería pulir tu juego con efectos de sonido y más, para hacer tu juego más interesante. Y por último, pero no menos importante, la comunidad de Game Maker. Sin embargo, a veces tendrás preguntas que ningún tutorial o publicación de blog responde. Entonces, ¿por qué no pruebas nuestra comunidad? Déjame contarte más sobre ellos. Primero, los amamos, por supuesto. En segundo lugar, es global y sigue creciendo. Desde nuestro foro de la comunidad de Game Maker hasta Discord y Reddit, encontrarás principiantes como tú o maestros de Game Maker, que con toda su sabiduría viajan por estas plataformas buscando ayudar a otros. Conozca gente, establezca contactos, haga preguntas, intercambie ideas o simplemente hable sobre sus esperanzas y sueños. Nuestra comunidad está ahí para ti en cualquier etapa y nosotros también. Con suerte te he dado algunas ideas de cosas que hacer con Game Maker, pero el único límite es tu imaginación. Recuerde que Game Maker Studio no es solo para profesionales de la industria o para el aficionado que necesita un escape creativo, sino para cualquiera que ama los juegos. Es para hacer proyectos que vuelvas a visitar cuando te apetezca y para los que te ayudan a ganarte la vida. Game Maker está para ayudar a que esto suceda. Game Maker es para todos. Postdata, si has prestado atención, sabrás que pronto los usuarios de la versión gratuita tendrán la oportunidad de compartir sus juegos con familiares, amigos y 9 millones de jugadores hambrientos. Así es, señor García, así es. Así que hagamos un juego. Bueno, hasta acá termina este video. Realmente me gusta leer estos blogs. Estas noticias, bueno, principalmente son para aquellas personas que son nuevas en el ámbito del desarrollo y para aquellas personas que, bueno, digamos que prefieran escuchar que alguien más dice la noticia a ellos leerla, ¿verdad? Y también que la estoy comentando en español. O sea, si tú eres un gran desarrollador de videojuegos o un desarrollador intermedio, probablemente estos videos no te sirvan de mucho, aunque realmente si te pierdes alguna noticia, pues bueno, aquí la puedes ver, ya sabes, ¿no? Te puedes suscribir sin ningún problema y bueno, a lo mejor probablemente mañana o pasado mañana traiga otras noticias porque hay que estar actualizado con las últimas noticias. Esto me ayuda mucho a mí, espero que a ustedes también. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Neta, te quiero mucho, carnal. Te mando un abrazo psicológico, un abrazo virtual, porque psicológico es de alguien más. Adiós.